Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con Olivo Rodríguez. En nombre de la Fundación, te agradezco el que haya correspondido a la invitación en esta ocasión. Gracias, Servio. Hacía un tiempo ya bastante largo que extrañaba No, lo que pasa mi es que presencia aquí en este programa de nuestra fundación, la no, lo que pasa es Fundación que Institucionalidad y Justicia. tú has asumido una serie de tareas en donde has tenido que asumir una serie de responsabilidades y uno muchas veces tiene que ser prudente. Así que te agradezco en honor a la verdad que me estás acompañando en este espacio. Y yo creo que el momento fue lo oportuno. El presidente de la República mandó una propuesta de reforma a la ley de lavado de activos. Y la verdad es que me gustaría ver más o menos por dónde anda la propuesta, pero quisiera comenzar un tanto como para que el público televidente entienda. El delito de lavado de activos tiene una serie de características, esa es la realidad. ¿Cuáles son esas benditas características? Bien, Servio. Tal y como tú señalas, hace algunas semanas el presidente de la República envió una propuesta que ha sido denominada de modificación de la ley de lavado de activos, pero en realidad por la entidad de la misma es una auténtica nueva ley sobre el lavado de activos acorde ya a lo que ha sido la evolución de ese fenómeno delictivo con marcada característica de transnacionalidad. Claro. El tema de el lavado de activos, bueno, es considerado como un proceso que procura dar apariencia de legitimidad a recursos que se han originado en actividades ilícitas. Tiene una serie de características y es que el lavado como tal es un proceso. Es decir, y esa pretensión de alejar el origen delictivo de unos recursos se va dando por etapas. Por ello hay una de esas características que tiene el fenómeno del lavado de activos es que hay tres etapas fundamentales de la misma. Una etapa en que el beneficiario de los recursos ilícitos, ¿no?, trata de desprenderse de lo mismo. Claro. Una segunda etapa que procura a través de múltiples operaciones y transacciones encubrir, simular la titularidad, la propiedad sobre esos bienes o activos, y una tercera etapa en la que se pretende retornar al circuito económico legal, alejado ya del vicio primario, originario delictivo, ¿no?, introducir, bueno, pues en el sistema económico esos recursos. Un tema que ha indudablemente favorecido enormemente la posibilidad de que a través del llamado proceso que procura legitimar recursos de bienes ilícitos haya tenido una gran expansión son una serie de acontecimientos que en el último cuarto de siglo del siglo pasado acontecieron, como es todo el fenómeno de la apertura comercial internacional, la liberalización de los mercados financieros, acompañado de un fenómeno, de la revolución tecnológica. En otras palabras, la globalización de la economía, la globalización dentro de ello, ¿no?, de todo el tema de los mercados de capitales, generó, ¿no?, esa potencialidad de facilitar ese propósito encubridor, ese propósito de tratar de borrar las huellas delictivas originarias a esos recursos. Por ello, todo este tema del proceso de lavado de activos no solamente ha sido combatido a través de la estructuración de delitos autónomos que guarden correspondencia con las diferentes fases de ese denominado proceso legitimador. Pero algo mucho más importante es que como la movilidad, la manera en que fluye todo ese conjunto de operaciones en procura de darle respetabilidad a unos capitales de origen ilícito, utilizan eso que señalábamos ya de jurisdicciones distintas a aquella donde se originaron los recursos delictivos. Bueno, pues ha conllevado a que no puede quedarse el tema en una simple estructuración de conductas típicas de esas diferentes fases, sino que también tiene que estar acompañado de unos mecanismos de cooperación, de asistencia
Judicial Internacional, porque muchas de las pruebas de esa tratativa es transnacional el delito. Exacto, de esa tratativa de legitimación de esos recursos se van a encontrar en jurisdicciones fuera de aquella donde el delito va a ser juzgado en muchas ocasiones. Y por ello la respuesta frente a un fenómeno delictivo de esa magnitud y de esa naturaleza ha sido también a escala planetaria. Ha sido la Organización de las Naciones Unidas quien desde mediados de la década de los 80 del siglo pasado comenzó a promover mecanismos de cara a considerar como conductas penales autónomas de los delitos de que proceden el tema del lavado de activos. Y la convención más emblemática en esa materia fue la Convención de Viena de 1988, la Convención de Naciones Unidas en materia de drogas y sustancias psicotrópicas, que incluyó por vez primera a escala planetaria el compromiso de los estados asumido en ese tratado de tipificar las conductas en las diferentes etapas del lavado. Pero además estableció ese conjunto apreciado de mecanismos de cooperación, asistencia judicial internacional, que incluso se sale, y en esto se rompe en paradigma, de la manera clásica en que un Estado solicitaba cooperación y asistencia judicial a otros Estados, que era a través de los canales diplomáticos. Una de las virtudes que tiene esta Convención de Viena de 1988, que tenía como única limitación, era que el lavado solamente era sancionado cuando fuera el producto de actividades de tráfico de droga. Bueno, pero una de las virtudes que tuvo no solamente fue esta estructuración de un ágil mecanismo de cooperación y asistencia judicial internacional, sino que también para salirse de esos canales diplomáticos que muchas veces pueden obstaculizar o dilatar por mucho tiempo la asistencia y cooperación judicial internacional, bueno, establece en cada país una autoridad competente, una autoridad responsable para de manera ágil, bueno, pues realizar estas labores de cooperación y de asistencia internacional. Ello posteriormente fue completado, pues, te digo muy rápidamente, otras convenciones siguieron este paso. La Convención de Naciones Unidas, llamada Convención de Palermo, Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que fue es de finales, desde el año 2000, es del año 2000. Allí comienzan, aunque con las mismas características, comienzan a ampliarse los delitos antecedentes del tema de lavado de activos. Ya se dice, no es solamente el lavado de recursos provenientes de las actividades ilícitas de tráfico de drogas, sino que aquellas infracciones delictivas graves que operan en el ámbito transnacional también son consideradas como delito antecedente en materia de lavado de activos. Y la última etapa, perdón, Servio, muy importante, es la Convención de Mérida del año 2003 contra la corrupción, la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, que también hace hincapié en este mismo orden respecto de que la tipificación de las diferentes conductas de lavado de activos, bueno, incluyan los delitos de corrupción, pero no solamente los delitos de corrupción en el ámbito público, sino también los delitos de corrupción asociados al ejercicio de la actividad privada, porque no debemos olvidar que en esta transformación que dentro del Estado social se ha ido dando, este replanteamiento de las relaciones Estado-sociedad, ya no son las instituciones estatales las que asumen el monopolio de la satisfacción de necesidades de interés general. Muchas necesidades de interés general que utilizan, sea por habilitación, por ejemplo, las instituciones financieras que son habilitadas por el Estado para que puedan intermediar, para que puedan manejar el ahorro de la comunidad, otras entidades, por ejemplo, las administradoras de fondos de pensiones, administradoras de riesgo de salud, que aunque no manejan recursos de propiedad de las personas, sin embargo, generan unos recursos cuantiosos en imposiciones de derecho público de cara a la organización y a la coparticipación de los particulares en la satisfacción de necesidades de interés colectivo. Bueno, pues estas grandes manifestaciones en esas áreas que la nueva dinámica Estado-sociedad permite la participación privada en recursos que de una forma u otra son de la comunidad, de manera voluntaria, aportados por la comunidad de manera voluntaria, o que son el producto de imposiciones de derecho público, pero que son gestionadas y administradas por particulares, también esos actos de corrupción, de fraude que se den, generan recursos capaces de ser tipificados en el marco del lavado de dinero. De manera que ese es como más o menos el panorama
de cómo evolucionó este tema en el ámbito internacional, porque se trata de un delito con marcada característica de transnacionalidad. Totalmente y en consecuencia la respuesta para enfrentar este fenómeno a escala planetaria tenía que ser una respuesta de tipo homogénea. Claro. Y son esas convenciones las que homogeneizan los elementos indispensables en materia de tipificación de conductas, en materia de regímenes de procedimiento para facilitar incautación y posterior decomiso, regímenes de cooperación y asistencia en materia de pruebas y también los regímenes de carácter burocrático que faciliten un ágil mecanismo para estos casos. Tal y como tú planteas, no hay duda de que no solamente el crimen se transnacionalizó, sino también que la modalidad del crimen ha venido cambiando. Totalmente. Y me luce que una de las razones por la que el presidente Medina hace esta propuesta legislativa, muchas de las razones se debe a esa situación, a ese componente. ¿Qué tipos penales? Por ejemplo, el financiamiento al terrorismo, vamos a ver. Que muchas veces cuando tú ves la legislación actual, quizás tú te puedes encontrar con algunas limitaciones. ¿Se avanzó en lo que es la propuesta del presidente? Claro, tu pregunta es muy oportuna, Sergio, porque nos coloca en la puerta de cómo la República Dominicana se inserta en esos compromisos internacionales que surgieron originalmente de la Convención de Viena del 88 en materia de narcotráfico, pero que después, al nosotros asumir tanto la Convención de Palermo como la Convención de Mérida contra la corrupción, conllevaba la correspondiente obligación del Estado de tener un marco legislativo acorde. Y no mencionamos la Convención de Naciones Unidas contra el terrorismo, a propósito de esto que tú señalas, que es muy importante. Nosotros, fíjate que originalmente la primera vez que se hace alusión a la figura del lavado de dinero, aunque no en forma de caracterización como tipo, pero sí se menciona la figura, es en la Ley 5088, sí, claro. Que de hecho es del 30 de mayo de 1988, antecede en varios meses a la Convención de Viena de 1988, que se firmó en diciembre de ese año. Sin embargo, es en el año 1995 que se hace una reforma a la Ley 1795, a la Ley de Drogas, y se introducen esas conductas de lavado de activos que estaban recomendadas en la Convención de Viena del 88 y se incorporan en nuestra legislación. Pero eso no dejó de ser bastante débil, porque uno de los fenómenos que están asociados, Sergio, al fenómeno del lavado de activos es que estas leyes no pueden limitarse a establecer la tipificación de las conductas penales de lavado de activos y otras infracciones vinculadas a ellas. Tienen que establecerse también, al margen del aspecto represivo, del aspecto de penalización de conducta, estas leyes también contienen reglas de carácter procesal, muy orientadas a todo lo que tiene que ver con la incautación de bienes, régimen procesal de cara también a la obtención de incautaciones y decomiso de bienes ubicados en otras jurisdicciones a través de la cooperación y la asistencia judicial internacional, pero también un régimen de prevención, es decir, si los países no cuentan con un buen régimen de prevención en materia de lavado de activos, porque cuáles son las actividades que son susceptibles de ser utilizadas en ese proceso de legitimación de recursos de origen ilícito. Bueno, son las actividades normales de la vida común, de la vida empresarial normal. Entonces, hay una serie de actividades que obviamente son más susceptibles de ser utilizadas y por ello toda la normativa, aparte del régimen penal, tiene un régimen de prevención, tiene un gran régimen de derecho administrativo, una serie de obligaciones de policía, disposiciones de obligatorio cumplimiento en relación a reguladores que tienen que cumplir, instituciones financieras, pero también numerosas otras actividades, ahora las que operan en los mercados de valores, las que operan en el ámbito de las figuras nuevas, de los fideicomisos, la titularización de activos, la actividad aseguradora, las sociedades inmobiliarias, los casinos, es decir, son un conjunto de operaciones a los que la ley le impone una serie de... ¿Y las bancas de apuestas? Incluyendo las bancas de apuestas también. Vamos a ir ahí a propósito de la propuesta del presidente. Lo que te quería decir es en términos de contenido, es decir, estos son contenidos obligatorios para la ley, un conjunto de obligaciones. ¿Qué procura una normativa penal estableciendo este régimen? Bueno, porque es que todo el material de prueba va a surgir del cumplimiento del régimen de prevención. Si no existe en un país un buen sistema de prevención del lavado de activos, la dificultad que va a tener posteriormente el Ministerio Público para acreditar
las pruebas en materia de lavado de activos van a ser mucho más difíciles, claro. porque la prevención conduce a la posibilidad de que la autoridad ex ante o ex post detecte operaciones con perfil sospechoso que puedan y deban generar la investigación correspondiente y que eventualmente pueden requerir la cooperación y el auxilio internacional para completar otro detalle. Bueno, pues entonces, una de las debilidades de esa primera reforma a la ley de droga en el año 95 era que este régimen de prevención que ayuda a la detección no estaba presente, incluso se estableció después por vía de un reglamento, cuestión que choca con elementos esenciales de el principio de legalidad, respecto de derechos fundamentales, las obligaciones de prevención y la posibilidad de establecer sanciones de carácter administrativo al margen de las sanciones penales. Y luego vino entonces la ley 7202, hoy vigente, que tiene esa estructura un poco más completa, pero que se trata de una ley concebida, trabajada a finales de la década de los 90 del siglo pasado, en un momento en que todavía no se había apreciado, ¿no?, la magnitud del fenómeno y de cómo se van adaptando quienes incurren en este proceso legitimador a la creación de fórmulas innovativas que vayan eludiendo las regulaciones. Y por ello, sobre todo a partir de los acontecimientos de Nueva York, del 11 de septiembre, vino toda la importancia esta del tema del terrorismo, la identificación de que fueron a través de circuitos financieros, de casas de envío, etcétera, se transfirieron recursos para hacer estas operaciones. Bueno, pues motivó una respuesta también relacionada con el tema del financiamiento del terrorismo y obligó a que un soft law que hay en la materia, que lo genera el llamado Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, que preparó desde muy temprano en el inicio de toda esta preocupación por el fenómeno transnacional de lavado de activos, preparó las llamadas 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, que son el elemento básico de todo ese régimen de prevención y detección de lavado de activos a que te hacía referencia. Bueno, pues con motivo de estos acontecimientos del 11 de septiembre, a las 40 recomendaciones del GAFI se agregaron 8 recomendaciones adicionales en materia de identificación, de lavado y de operaciones vinculadas al financiamiento del terrorismo. Entonces, digamos que la ley 7202 responde a un esquema, pero no es el esquema evolucionado que hemos tenido ya tras más de 15 años, ¿no?, 16 años que tenemos en este siglo, en el que grupos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional ha seguido trabajando, ha seguido monitoreando este fenómeno transnacional. Y precisamente el Grupo de Acción Financiera ha introducido reformas sustanciales a sus 40 recomendaciones, más las 8 sobre el terrorismo. En cuanto al catálogo de delitos. Claro, el catálogo de delitos es uno de los aspectos en que se mantiene la tendencia hacia la ampliación. Es decir, hay toda una tendencia hacia ampliar el delito antecedente que genera los recursos dentro del proceso de lavado a que sea mucho más abierta, ¿no? Ya de hecho la ley 7202 nuestra en cierta forma lo había hecho, a pesar de que mencionaba determinadas conductas, también decía toda actividad ilícita de relevancia penal sancionada con pena de 3 o más años es considerado como delito antecedente a los fines del lavado de activos. Pero el mayor aporte, quizás lo más importante que se da en este nuevo contexto y que justifica precisamente que haya un nuevo proyecto de ley como el sometido por el presidente Medina a las cámaras legislativas, ha sido ese cambio de la visión, porque vuelvo y te insisto, Sergio, un tema clave para que los países puedan combatir de manera eficaz el tema del lavado de activos es que los sistemas institucionales, todo el régimen de prevención de lavado de activos de los países sea lo suficientemente fuerte desde el punto de vista institucional. Sin un sistema fuerte de detección y de prevención y de detección primaria de los delitos de lavado de activos en las operaciones típicas de la vida normal de los países, de la vida económica, sin eso la posibilidad de éxito en esa materia es muy difícil. Entonces, ¿cuál es el gran aporte en estos años de evolución en materia de monitoreo, estudio, fortalecimiento de las 40 recomendaciones del GAFI? Ha sido el cambio de enfoque de la manera de hacer la regulación. Entonces, se habla de todo un nuevo concepto de una supervisión, pero una supervisión basada en riesgo. Es decir, no perdamos el tiempo, no burocraticemos, no estemos en un mero
en una mera tramitación de parte de los sujetos obligados a cumplir determinadas obligaciones, remitiendo a las autoridades como las unidades de análisis e inteligencia financiera, remitiéndole papeles así a la larga. No, vamos a enfocarnos más en esa supervisión basada en riesgo, en dedicar mayores esfuerzos a aquellas áreas que ya están debidamente identificadas, que son más, y valga la reiteración de términos, más susceptibles de riesgo dentro del sistema. Pongamos un mayor acento, mayor atención, no demos un tratamiento homogéneo, fortalezcamos toda esa parte. Esa es la visión moderna de tú combatir el crimen organizado. Exacto. Entonces, es tú concentrarte en los casos que realmente tienen valor. Pero fíjate tú que en este caso se extiende, ya no es a la fase necesariamente penal, porque te decía, es a toda la estructura, a todo el andamiaje de prevención por parte de los sujetos económicos que pueden ser utilizados en el proceso de lavado de activos. Allí está la clave. Entonces, ese es un ámbito muy importante y es quizás uno de los aspectos en que la normativa propuesta al Congreso por el presidente Medina tiene un mayor punto de destaque. Es decir, pone al día a la República Dominicana en todo lo que es esa nueva visión de una supervisión basada en riesgo en relación a las operaciones que deben ser de los clientes, que deben ser analizadas por su potencialidad vinculada al lavado de activos. Oye, esa es una buena noticia, porque una de las quejas que uno tiene muchas veces es, ¿por qué hay que esperar que pasen las cosas? ¿Por qué hay que esperar que pasen las cosas? Para que real y efectivamente las instituciones que deben de velar por darle respuesta, ¿verdad?, a los problemas que se les someten. Concho, cuando hay cosas que se pueden evitar, esa es la realidad. Ahora, hay un tema que me gustaría tratar contigo porque tanto tú como uno en lo que ha sido su ejercicio profesional, y es el tema de las sociedades comerciales, que tú sabes que muchas veces son nichos en donde operan el lavado de activos. La ley de sociedades fue tocada en esta ocasión, sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver con acciones al portador, digámoslo así, no sé, claro. O sea... Claro, Sergio, vivimos en la era de la necesaria... Transparentarlo todo. Transparentar, o sea, tenemos que caminar hacia una sociedad en que todos actuemos de manera transparente y que debe existir una consecuencia que se derive de esa falta de actuación de manera transparente. Entre los aspectos importantes de esta normativa, y es un asunto que el GAFI ha estado impulsando con estudios a partir del año 2009, 2010, 2011, el tema asociado a el lavado de activos también proveniente de la evasión fiscal. Es un tema importante. Originariamente, los primeros estudios de Naciones Unidas, cuando comenzamos a estudiar este tema a finales de la década de los 90 del siglo pasado, originalmente se señalaban en los estudios, decían, bueno, la evasión fiscal, por ejemplo, no es un delito idóneo en materia de lavado de activos, porque el concepto de lavado de activos eran recursos que se generaban en actividad ilícita. ¿Qué pasaba, se decía, con el tema de la evasión fiscal? Bueno, es que en la evasión fiscal la actividad originaria es una actividad lícita, que se convierte en ilícita cuando la persona incumple el tema de la obligación de pagar los impuestos. Obviamente que también esta visión se ha transformado, porque muchas veces en unas operaciones que tienen una relevancia de tipo fiscal, bueno, pues en el mismo acto se produce un acto ilícito cuando una persona recibe recursos a título de agente de retención, por ejemplo, en materia de ITEVIS y de otros impuestos que son susceptibles de retención, y se queda con esos recursos, que son recursos en los cuales actúa como un colaborador de la DGI, de la Dirección General Impositiva. Bueno, pues en esos casos se está cometiendo el delito tan pronto transcurre el plazo para usted remitir esos recursos. Ese es un aspecto. Otro aspecto es ese que tú señalas, el tema en materia de sociedades, la posibilidad de esconder, ¿no?, quién es el titular de activos y bienes que se esconden tras la pantalla de una sociedad. Las sociedades comerciales son ficciones a las que se les reconocen personalidad jurídica. Bueno, pues esto, como tú señalas, en la propuesta que está sometida, conlleva reformas importantes de cara a esta transparentización, sobre todo con el régimen de las acciones al portador y su transformación en acciones y en títulos de carácter nominativo. Eso toca también mucho con el tema que te señalaba anteriormente del nuevo concepto de supervisión basado en riesgo.
ese monitoreo especial en materia de identificación, de conocimiento al cliente, que es típico en materia de régimen de cumplimiento de obligaciones de prevención por parte de los sujetos obligados, bueno, pues conlleva mucho también precisamente que se sepa, se conozca la verdadera identidad del sujeto que está detrás, en último término, de la actividad. Y no escudarse, no, porque eso es una persona moral, no, que ese es un representante. Ahí es que se deben extremar esos esfuerzos y por eso esa visión de una supervisión basada en riesgo para aquellos que tengan esa mayor potencialidad, poner los ojos mucho en eso. Otros aspectos que quedan dentro de la propuesta y que serán muy importantes también de cara a esa transparentización es un control de las operaciones que puedan realizarse en efectivo. A partir de determinados montos, todas y cada una de operaciones normales de compraventa de inmuebles, de cualquier tipo de activos, bueno, pues en función de su naturaleza tendrán que, sobre determinados umbrales o valores, hay algunos casos, a partir de transacciones a partir de 1 millón de pesos, en otros casos, sobre determinados bienes a partir de 500 y en otros sobre 300.000, las operaciones deben quedar transparentizadas en base no a efectivo, sino a instrumentos de pago. De manera que se pueda seguir todo el tema del rastro delictivo. Pero no se queda en una mera prohibición. Dentro del marco de la ley, eso se erige como infracción de tipo penal asociada a todo el problema del lavado de activos porque los notarios públicos, claro, registradores, etcétera, quienes tengan la facultad de realizar estas transacciones tienen que tener constancia, guardar constancia, tener los registros del lugar de cara a que quede documentado que la transacción no se hace con efectivo. Porque uno de los grandes problemas, Servio, de la delincuencia en todos los ámbitos, de la delincuencia de todos los niveles, de las grandes infracciones, es el uso y el uso del efectivo. Claro, entonces, claro. Eso trata también en esta normativa de establecerse mecanismos que estén orientados hacia ese tema. Ahora, tú sabes muy bien que este es un programa académico, que lo que procura es nada de explicarle a la ciudadanía de qué es de lo que se trata. En esta materia existen las personas políticamente expuestas. Los PETs. Sí, señor. ¿Cómo trata la propuesta a esta figura? Mira, esa era una de las debilidades que había sido en cierta forma subsanada, pero de manera limitada, por supuesto, por su ámbito regulatorio, por las autoridades de la Superintendencia de Banco, a través de los manuales y de los mecanismos propios de la unidad de análisis, la relación entre regulados y reguladores de cara a facilitar el cumplimiento de las normativas y sobre todo este tipo de prevención. El tema de las personas políticamente expuestas, que no solamente son las personas políticamente expuestas en el plano local, sino que también se extiende a personas políticamente expuestas en el ámbito internacional, incluyendo funcionarios de organismos internacionales. Claro. Entonces, dentro del marco de la propuesta, de manera muy clara, bueno, ya con rango y carácter legal, bueno, se introduce oficialmente esta noción, un criterio bastante amplio de personas políticamente expuestas, lo que conecta de nuevo y volvemos al mismo punto, de todo el tema del enfoque basado en riesgo de cara a la administración del régimen de prevención de lavado. Ese es uno de los casos donde hay que concentrar mayores niveles de esfuerzo cuando de lo que se trata es de operaciones financieras o transacciones de cualquier tipo sobre bienes que realizan personas políticamente expuestas, es decir, funcionarios públicos, que son extremadamente monitoreados en todas y cada una de las transacciones y de las operaciones que realicen. De manera que esto, conjuntamente con la nueva ley de declaración jurada de bienes, ayuda a la conexión con la necesidad de las declaraciones de impuestos, las declaraciones patrimoniales que se hacen a los fines fiscales, obliga a generar cambios de conducta, pero genera también consecuencias. Aquellas personas que están en la función pública, en los diferentes niveles, bueno, pues serán objeto de unos mayores escrutinios, unos mayores niveles de monitoreo, de seguimiento de toda y cada una de sus transacciones. No solamente de las transacciones que se hagan en efectivo, sino el universo de las transacciones
con recursos a través de instrumentos de pago, pero también el chequeo del movimiento del universo de sus operaciones con cualquier tipo de activo. De manera que ese es un punto de una gran relevancia también, contenido de una normativa. Me alegro que lo hayas planteado. Conjuntamente también con otro detalle que ha surgido de la evolución de todo este fenómeno, de cómo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas también en determinados momentos, y en este caso sobre todo, y es parte también de la ley, ampliar todo el tema de su contenido más allá del mero lavado de activos, también conectarlo con el tema del financiamiento del terrorismo. Bueno, pues el cumplimiento por parte de los sujetos obligados locales, los mecanismos para el cumplimiento de esas cosas en lo que respecta a las decisiones que adopte el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas cuando estructura en base a resoluciones que están vigentes en el ámbito de la comunidad internacional, estructuren identidad de personas que en el plano supranacional, bueno, pues realizan y constituyen peligro para los estados de cara a los desafíos frente al terrorismo. De manera que nadie puede quedarse, Servio, en un mundo tan interconectado, en un mundo con unas facilidades tecnológicas que permiten hacer una movilidad de información, unos movimientos de capitales en cuestión de segundos por toda la aldea global. Nadie en ningún país está exento de convertirse en una plataforma para actividades ilícitas en el plano internacional y a actos tan graves y deleznables como es todo lo atinente al financiamiento del terrorismo, en un mundo como el presente que nos toca vivir, en el que ese es un desafío real. Por ello, insistimos, esta propuesta también trata de actualizar esos temas que no estaban presentes cuando en el año 2002 el Congreso de la República votó la ley 7202, que es la vigente norma en materia de lavado de activos en República Dominicana. Ojalá y que en esta ocasión esta propuesta del presidente no se encuentre con todos los problemas que se encontró la en ley aquella ocasión. Que tú sabes muy bien los sectores que se oponían, una verdadera locura. Me parece que en esto las autoridades... los niveles de conciencia son mayores. Sí, ya. A nivel y además, fíjate, Servio, hoy día, por ejemplo, los sectores económicos de importancia, es decir, por ejemplo, de nada me vale trabajar, por ejemplo, los mercados financieros de manera aislada en el mundo. Entonces, todo el mundo, quienes actúan en los mercados financieros entre nosotros, necesitan corresponsalía, necesitan hacer operaciones en el mundo internacional. Y estos son requerimientos estándares a nivel mundial. Entonces, si no está la normativa, entonces va a ser el resultado de los acuerdos que tú hagas para realizar operaciones en el plano transnacional. Entonces, sí, porque si no te quedaría aislado en el mundo. Y por ello, yo pienso que ha sido este proceso se llevó a cabo durante meses bajo el liderazgo de una consultora internacional que ha contratado el país a esos fines, en torno a esa adaptabilidad de nuestra legislación a la legislación del GAFI, que es la licenciada Andrea Garzón, una experta colombiana de primera categoría en el tema, y que se realizaron decenas de reuniones, no solamente de los agentes públicos que intervienen dentro de la misma, sino con el sector financiero, que fue sin duda alguna uno de quienes más colaboraron activamente, porque al fin y al cabo eso va a fortalecer su posición de cara a las transacciones internacionales que realicen. De manera que ese proceso ha sido muy bueno en ese sentido, y es un tanto distinto quizás a lo que pasó en la experiencia anterior de la ley 7202. Vamos a hacer una pausa. Perfecto. Y de inmediato volvemos con Olivo Rodríguez Huerta. Olivo, cuando uno trabaja una ley, evidentemente que las leyes se dividen en dos partes, la parte dogmática y la parte orgánica. O sea, siempre hay los principios, se establece la parte, en fin. Pero también están las instituciones, que son sobre las cuales tú implementas la bendita ley. Claro. Por ejemplo... Hay una vertiente orgánica, diríamos, ¿no? En la aplicación. Claro.
por ejemplo, y me refiero, por ejemplo, al comité de lavado, entre otras de las instituciones que intervienen en todo esto. ¿Cómo quedan estas instituciones en la propuesta del presidente? Muy buena tu pregunta, Servio. Este es un ámbito también en el que, con respecto a la vigente legislación, se fortalecería bastante de ser acogida esta propuesta que ha presentado el presidente Medina a las cámaras legislativas. Una, que toca a los entes de supervisión de los sujetos obligados. Eso sí. Porque hasta ahora todo ha estado muy concentrado en las instituciones financieras, pero hemos dicho, más allá de las instituciones financieras, hay muchas actividades empresariales y comerciales que son utilizadas y que entre las debilidades que tuvo la ley anterior es que fuera de los bancos que tenían a la superintendencia de bancos, fuera de ellos, entonces el resto de los sujetos obligados, que son numerosos, le correspondía esa regulación y fiscalización a la Dirección General del Impuesto Interno, que la verdad hay que reconocerla, nunca se ocupó al respecto y se genera un gran vacío. Claro. Por eso vemos, por ejemplo, aquí en nuestro país hemos visto cómo se ha transformado cantidad de edificaciones y demás. Bueno, lo típico en los años 70, en los años 80, todavía a principios de los 90, era que todas las edificaciones que se iban construyendo decían con mucho orgullo las instituciones que las favorecían. Ahora usted ve cantidad de construcción y dice, ¿pero y dónde sale el dinero? O sea, es que están siendo vaqueadas con recursos que Dios nos libre, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones. O sea, ya hoy día prácticamente se genera hasta un desplazamiento con todas las dificultades desde el punto de vista de control y de transparencia en esa materia. Entonces, ¿qué ha hecho la nueva normativa? Bueno, ha hecho una división, ha ampliado las autoridades competentes en materia de supervisión del cumplimiento de las obligaciones de prevención y de aplicación del régimen sancionador. Por ejemplo, el tema de las cooperativas, que se hace una división si son cooperativas de ahorro y crédito o no. Si son cooperativas de ahorro y crédito quedaría en el marco de la Administración Monetaria y Financiera, sino en el IDECO, que es una tarea que hay que trabajar y fortalecer, el tema del régimen cooperativista entre nosotros. Que ha crecido muchísimo. Exacto, pero con posterioridad a la ley 7202 se crearon o se han ido creando, han estado vigentes muchísimas instituciones, nuevas superintendencias en materia de mercado de valores, en materia de pensiones, en materia de... Existía, pero no se le previó en la 7202 en materia de superintendencia de seguro. Es decir, hay muchas otras actividades que, bueno, deben tener y contar con un regulador. El tema de los casinos, o sea, que es la regulación y fiscalización le compete a instancias específicas dentro del Ministerio de Hacienda. Entonces, se extreman los mecanismos, los poderes, las facultades, porque ¿de qué vale que tú me erijas en un ente de fiscalización y de control si no me da dientes, no me da herramientas para aplicar sanciones? Porque muchas veces se inobservan, se incumplen y no necesariamente eso tipifica una infracción penal. Pero el hecho, siendo tan importante todo el régimen de prevención, porque sirve posteriormente para la detección de operaciones de lavado de dinero, su inobservancia pone en riesgo la posibilidad de un combate efectivo del tema del lavado de activos y por ello amerita la intervención de un regulador y la aplicación de sanciones de consecuencia, de manera que no sea optativo esas obligaciones, porque esas obligaciones de prevención que tienen las instituciones financieras todos los sujetos obligados, no es para sobrecargar el trabajo, sino es un ente de colaboración, de cooperación de cara a evitar que nuestro sistema económico sea invadido, ¿no?, dentro de los procesos legitimadores de recursos de bienes ilícitos. Entonces es una parte sumamente importante. Ahora bien, la estructura administrativa también específica. La ley 7202 previó un Comité Nacional contra el Lavado de Activos, que ahora, conforme a la propuesta, llamaría Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. ¿Y entran nuevas instituciones? Entran nuevas instituciones, incluso se reforma el modelo. Ahora el Comité Nacional contra el Lavado de Activos lo va a presidir el Ministerio de Hacienda. Seguirá formando parte el Consejo Nacional de Drogas, la presidencia y la dirección, y el presidente también de la Dirección Nacional de Control de Drogas, pero entran también otros sujetos como se mantiene la superintendencia de bancos, pero también se incluyen las superintendencias de mercado de valores. Se hace más flexible, Servio, los mecanismos para que en función de los temas que vaya a abordar el Comité Nacional contra el Lavado de Activos, que se amplían sus atribuciones, sus competencias de cara al monitoreo de los cambios que se vayan operando, la necesidad de impulsar reformas legislativas, aspectos de carácter reglamentarios y demás. Aspectos de colaboración, de cómo ayudar a que todos los sujetos obligados se eduquen
y genere una cultura de transparencia, de cumplimiento en todo esto, esos mecanismos de ayuda. Aparte de eso, los otros sujetos, cuando se traten de temas de instituciones que no estén representadas dentro de ese consejo del Comité Nacional contra el Lavado de Activos, puedan ser llamados a los fines de aprovechar obviamente su expertise en el tema. Y el otro asunto es que se ubica a la unidad de análisis financiero, se establece un régimen para garantizar una inamovilidad, unos perfiles técnicos, unas inhabilidades e incompatibilidades que incluso alcanzan más allá del vencimiento del periodo. De manera que usted, sabiendo que se le va a vencer un periodo, dice, bueno, mi nicho de trabajo es irme a trabajar a la gente que yo regulaba. Entonces se establecen esos mecanismos que eviten a futuro conflictos de interés y demás, y se le potencializan las facultades y las atribuciones para un tema que es muy importante, que es lo que toca a la colaboración y cooperación interadministrativa, más allá de la mera cooperación. ¿A qué tú te refieres? Bueno, es que, mira, hoy día, y es uno de los temas, por ejemplo, en otros ámbitos, estamos viendo de reformas que están discutiéndose en el Congreso, como por ejemplo la nueva ley de mercado de valores y demás. Sí, en un mundo abierto, un mundo global, Servio, es necesario que los estados entre sí, las autoridades de los distintos estados, tengan la capacidad de intercambiar, obviamente con bases de reserva, pero intercambiar información de carácter administrativo con sus homólogos de otros países. Esto es clave en un contexto de la globalización. La gente, bueno, pues nos gusta o no nos guste, pero las realidades del mundo son esas. Y la respuesta, así como yo decía, frente a un fenómeno como el lavado de activos transnacional, que requiere cooperación, asistencia judicial internacional, hay que eliminar el sistema tradicional del mecanismo diplomático lento, complicado para generar eso. Bueno, pues los instrumentos internacionales tradicionales, no, una comunicación directa. Entonces cada país tiene una autoridad responsable con la que se conectan de teléfono a teléfono, se manda un fax, mira, voy buscando esto, ve identificándome aquello. Todo ese tipo de mecanismos también tiene que extenderse cuando se están haciendo investigaciones previas. Todavía no se tiene el dato concluyente, pero esa cooperación es vital y por ello también se fortalecen en materia de esas atribuciones a unidades como la unidad de análisis financiero. La realidad es que cuando uno trata de darle respuesta al tema del lavado, es un tema tan complejo, porque lo es. O sea, muchas veces vemos, pues lo que está pasando, que personas que se vinculan al tráfico o al lavado de activos, muchas veces vemos que son dados en extradición. Sucede que en la República Dominicana entonces, frente a esa situación, renunciamos a la persecución, lo damos en extradición, esa persona negocia, porque a fin de cuentas cuando tú manejas el crimen organizado, tú lo que tratas es, y es la visión correcta, de tú desmontar las estructuras sobre las cuales ese sector opera. Pero sucede que negocian allá pocos años, desmontan sus estructuras, pero sucede que aquí cuando ellos vuelven se encuentran con que como producto de sus actividades ilícitas acumularon cientos de millones de pesos. Y se da la situación entonces en donde en muchos de los casos hay que devolverle los benditos cientos millones de pesos. Yo no sé si tú te recuerdas cuando trabajamos en la bendita reforma constitucional del 2010 que tuvimos desde aquí, bueno, acompañando todo ese proceso desde que se inició, que como consecuencia de esa situación que es real y que le crea una serie de inconvenientes, sobre todo de distorsiones desde el punto de vista social, una cosa increíble. Entonces, llevamos a la Constitución la figura de la extinción del dominio. ¿Tú no crees que se hace necesario como para poder complementar, digámoslo así, todo lo que sería una respuesta correcta desde el Estado a todo lo que tiene que ver con la figura del lavado, que aprobemos la ley de extinción del dominio? Te pregunto. Segurísimo, es una
herramienta adicional para combatir la razón de ser. ¿Por qué tipificar el delito de lavado de activos? No es tanto por la pena que se le impone, pena restrictiva de libertad a quienes incurran en esas prácticas, como se trata de personas físicas. El objeto central de perseguir el lavado de activos es privar, como tú señalabas, a las organizaciones criminales, a los delincuentes individual o que trabajen de manera colectiva, de los inmensos recursos que le proporciona la actividad criminal. En otras ocasiones, en otros tiempos que hemos hablado de este tema, aquí en este mismo programa, yo he dicho que considero que el lavado de activos es la infracción más perversa, porque sirve para potencializar la continuidad de las actividades criminales, sirve para financiar y vaquear esa posibilidad de ampliación de esos grupos criminales con todo el efecto nocivo que se genera para la sociedad. Claro. En muchas ocasiones, y aquí viene quizás el tema central con el aspecto de la extinción de dominio, en muchas ocasiones, Sergio, las personas por distintas razones fallecen, hay distintas causas de extinción del proceso penal. Sin embargo, el origen ilícito del bien no se lo quita a nadie. Entonces, esta figura que se trabajó bastante, sobre todo en Colombia, que tuvieron esas situaciones tan dramáticas, extinción de dominio no es más que extinción del derecho de propiedad. Sí, claro, es la forma que quienes tuvieron ya una influencia más notoria en América Latina, que fue la mayor parte de los países del derecho español, le llaman el dominio a la propiedad, nosotros siguiendo la tradición francesa. En los Estados Unidos, acuérdate de la ley Rico, en fin. Otro es la extinción de dominio de derecho de propiedad de bienes originados de manera ilícita, que no requiere, o sea, permite al Estado a través de un procedimiento, un debido proceso garantizado, de manera judicial, ¿no? Permite que esos bienes, o hacerle un juicio a la ilegalidad del bien, es un proceso de naturaleza in rem. Allí en los procesos de extinción de dominio no se aplican penas, sino que lo que procura y establece el Ministerio Público es, mire, ese bien tiene su origen en una actividad delictiva. Y eso es, y esto funciona dentro de unas reglas que están escritas en nuestros códigos de toda la vida. Es decir, cuando tú te vas al artículo 1108 del Código Civil, de los elementos que integran el contrato, entre ellos está la causa. La causa tiene que ser una causa lícita. No puede tener una causa lícita aquellas operaciones o transacciones que se realizan contrario a ello. En consecuencia, a través de este mecanismo se permite, aún en caso que se ha extinguido la pena porque falleció la persona, porque por X o Y ya no es posible, se permite también que esos bienes no queden circulando de esa manera. Pero hay un último aspecto, yo sé que nos queda brevísimamente un minutillo, dejar en cuanto a tu aseveración de este problema que hemos tenido de solicitudes de extradición de personas involucradas sobre todo en el tema del tráfico de drogas. Y luego, bueno, en corto tiempo, a través de las estrategias que son muy propias del sistema norteamericano, que tú dices, bueno, vamos a procurar aquello que es más importante. ¿Qué es lo más importante? Yo lo que necesito es información para desarticular la estructura, el punto de partida de estas organizaciones criminales, y a cambio de ello, para que la gente colabore, tengo que darle algún nivel de premio. Y muchas veces ese premio son sanciones que consideramos bastante benignas. Yo pienso que en esto el Ministerio Público nuestro tiene que estratégicamente plantearse unas visiones. Me parece a mí que casos como estos incluso son casos, digamos, en cierta forma fáciles de establecer como delito de lavado de activos, porque esta gente normalmente son pedidas por el tema de tráfico de drogas. Entonces, es obvio que si aceptan una responsabilidad en tráfico de droga y la responsabilidad del tráfico de los hechos de tráfico de droga, usted la encuentra en esos mismos periodos en que esa persona ha adquirido esos bienes, bueno, nada quita que, a pesar de que nosotros hayamos renunciado a esa persecución en materia de narcotráfico, podamos asumir los procesos de lavado de activos. Son situaciones incluso que debemos ir repensando de nuevo estos temas, negociar con países amigos, como el caso de los Estados Unidos, de la posibilidad de establecer figuras y mecanismos de enlace con el Departamento de Justicia. Tenemos decenas de dominicanos, cientos de dominicanos vinculados al tráfico de droga que están cumpliendo condena y que los bienes están aquí y que se utilizan figuras de testaferrato, simulación de identidad de personas que a lo mejor eran bastante pobres y cambiaron su estilo de vida. Son mecanismos que pueden generar, con esas informaciones de ese vínculo del tráfico de droga y esa conexión con estos bienes en términos temporales de la actividad, podrían generar también nuevas vías para seguir atacando
el tema central, Claro. desarticular las estructuras criminales a través de privarlo del uso y disfrute de los inmensos patrimonios que le genera la actividad. No solamente en el caso de los traficantes de drogas, sino también en el caso de los corruptos y de aquellos que realizan fraudes de todo tipo y que afectan de una forma u otra la colectividad y el interés general. Así es. Y es increíble, el tiempo se terminó. Caramba, pero qué rápido pasa todo. Cuando se ponía bueno el programa. Pero no quiero dejar de decirte, hablando yo con nuestra amiga, fue alumno de los dos, Jenny Berenice. Una excelente fiscal y además una persona que ha sido muy comprometida en esos esfuerzos de la lucha contra la corrupción. Y todo el tema del decomiso de los patrimonios ilícitos. ¿Tú sabes cuánto amparo tiene en contra de ella Jenny Berenice? De personas que... Imagino que deben ser... 38 amparos. Sí, una barbaridad. O sea, sometida a la justicia ella. Una barbaridad. De todos modos, Olivo, en nombre de la Fundación te agradezco, sobre todo por lo oportuno, de que hayas correspondido a esta invitación, porque de lo que se trata es de comenzar a crear conciencia de la importancia que tiene el proyecto del presidente. Claro, ¿no? Y son dos temas. Ojalá que el Congreso, que ha tenido engavetado, no ha podido avanzar, el senador Charlie Mariotti, entre otros, promovió, creo que se logró una aprobación en el Senado, sí, pero eso se ha quedado ahí. Entonces hay que retomar esto. Estas dos leyes son claves de cara a los esfuerzos de la República Dominicana para enfrentar el poder del crimen organizado, el poder de las organizaciones criminales y el poder también individual de delincuentes de diferentes ámbitos, de diferentes aspectos delictivos. Sí, y estratos. Y estratos también. Muchísimas gracias. Gracias, Servio. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.